Bien, entonces, como ustedes saben, el trasplante de médula ósea se ha convertido en un recurso terapéutico imprescindible en la práctica moderna de la medicina. Yo decidí abordar este tema, cómo organizar un trasplante de médula ósea en circunstancias no privilegiadas. Esto porque así fue como yo lo hice. Aquí es diferente. Chile no es un país en desarrollo, es un país ya desarrollado y es el país más rico de Latinoamérica. Bueno, eso dicen las estadísticas. Pero bueno, entonces, aquí voy a decirles un poco lo que yo hice para que ustedes consideren opciones para llevar a cabo esto. Entonces, mi experiencia en México de cómo organicé un programa de trasplante de médula ósea. Entonces, fíjense, primero, comenzar con autólogos y comenzar con los facilitos. Mieloma es el más fácil de todos. Enfermedades autoinmunes son facilitas también. No hacer una unidad de trasplante de médula ósea, no se necesita. Hacer los trasplantes de manera ambulatoria. No congelar las células. No comprar un congelador de células, que es muy caro y que van a terminar arrumbándolo. Otras sugerencias es continuar con los halogénicos y emplear, por lo menos inicialmente, intensidad reducida. No comenzar un banco de cordón umbilical, esto ya está condenado al fracaso. Los cordones umbilicales ya no van a servir. No usar células de cordón umbilical. Continuar con haploidénticos y aquí no meterse en el lío del Clinimax, hacer ciclofosfamida post-trasplante. No comprar el Clinimax. Cuesta mucho dinero y lo van a acabar usando como de perchero, así como lo tiene el doctor Gómez en su unidad actualmente. Luego, emplear biosimilares domésticos, por lo menos en México funcionan muy bien. Aquí habría que hacer estudios para ver si esto es cierto. Evitar radiación de los productos. En los halogénicos no hay que radiar las bolsas, ¿verdad? Y les voy a mostrar datos. Y no comprar equipo para radiar productos sanguíneos. No tiene ningún sentido. Bien. Y si no saben qué hacer, pregúntenle a su esposa, a los hombres, y a su esposo, las mujeres. Entonces, aquí está mi esposa, a la que le pregunté estas cosas y me dijo, tienes razón en parte de lo que vas a decir. Aquí yo habría terminado ya mi exposición, pero ahora voy a ir desglosando un poquito a poco estas cosas. Primero, esta es una sugerencia bien importante. KISS. Keep it simple, stupid, ¿verdad? Eso es básico en ese tipo de cosas. Este es un beso muy famoso, que como ustedes saben, ocurrió realmente en Nueva York, y luego hicieron esta enorme escultura que está en San Diego. Bien, en 1982, cuando yo terminé mi entrenamiento en México, en hematología, me fui a trabajar a la Clínica Mayo con el doctor Robert Kyle, y ahí tuve ocasión de conocer a este personaje que es Clark Howland, acaba de fallecer hace menos de un mes. Era el responsable de la unidad de trasplante de médula ósea en la Clínica Mayo. Yo volví a la Clínica Ruiz, que está ahí en la diapositiva, en 1983. Y ven ustedes, esta era la distribución de la luz en el mundo. Los lugares más iluminados son los lugares en donde hay más dinero. Y un poco se parece a la distribución de los centros de trasplante de médula ósea en el mundo, lo cual permite concluir que se hacen trasplantes en donde hay dinero, y eso no es justo. Y no es justo sobre todo para las gentes que no tienen dinero. Entonces, con esa idea en mente, volví a Puebla y estaba convencido de que el trasplante es un procedimiento costoso, que requiere unidades especiales en los hospitales, por lo menos lo que yo vi en la Clínica Mayo, y que requiere de médicos especialistas bien entrenados que no había en México. Entonces, ¿qué ha pasado en México? Fíjense, en México solamente el 3% de los pacientes que requieren un trasplante lo reciben, lo cual es vergonzoso, ¿verdad? Porque el 97% de los pacientes mexicanos que no reciben un trasplante, ahí están, ¿verdad? Y eso no es justo para los pacientes mexicanos que requieren un trasplante y que no tienen dinero para trasplantarse. Entonces, en alguna ocasión, con el doctor Gómez Almaguer, amigo de muchísimos años, en Cuba, ahí estamos con Ernest Hemingway, en un bar que se llama El Floridita, discutiendo este asunto, analizábamos ahí la posibilidad de que, bueno,
¿cómo se podrá hacer un programa de trasplantes? Y para mí fue muy significativa esta frase de Ignacio Chávez, un médico mexicano, que decía: mientras sigamos siendo un reflejo de las escuelas extranjeras, mientras nos concretemos a seguir, y no siempre de cerca, el movimiento científico mundial, mientras nuestros autores no sean leídos y discutidos en el extranjero, este país nuestro no existirá en el mundo de los sabios. Aquí un poco me refiero a aquella costumbre que tienen los muchachos jóvenes de irse al extranjero a aprender a trasplantar y luego volver a sus países y decir: lo voy a hacer como lo hacen en la Clínica Mayo, o lo voy a hacer como lo hacen en España. No, aquí no se puede, aquí hay que hacerlo de manera diferente, ¿verdad? Y es frecuente, por lo menos en México, hay muchos muchachos que se fueron 3, 4 años a Estados Unidos, regresaron y nunca han trasplantado a un paciente porque quieren reproducir lo que vieron hacer. Se convierten en copycats y esto no es bueno, ¿verdad? O sea, voy a hacer en México lo que yo vi hacer en la Clínica Mayo. Eso es un error. Entonces había que decidir entre reproducir los métodos de la Clínica Mayo o bien desarrollar métodos totalmente diferentes. Optamos por lo siguiente y entonces ahora ya tenemos esta cosa del método mexicano para trasplantar la médula ósea, que les voy a mostrar algunos datos. Comenzamos en 1993. El primer autólogo lo hicimos el 5 de mayo de 1993. Es una fecha muy importante para Puebla porque fue cuando les ganamos a los franceses, una batalla famosa en la que los mexicanos derrotamos al ejército francés en 1862. 5 de mayo. El primer halogénico el 28 de enero de 96, el primer minialo en enero de 99, y luego hicimos el trasplante número 1000 el 5 de mayo de 2019, 26 años justamente después de haber hecho el primer trasplante autólogo. Esa es una imagen de la batalla del 5 de mayo en donde los mexicanos derrotamos a los franceses. Esa fecha la recordamos con mucho cariño porque pues, es muy significativa para el país. Derrotamos a los franceses. Volvieron al año que entra y nos invadieron, pero bueno, en ese año los derrotamos. ¿Qué es lo que hay que recordar? Llevamos 26 años trasplantando. En 93 les decía yo que comenzamos con los autólogos y para mayo de 2019 llevamos ya 1000 trasplantes, 772 autólogos y 228 halogénicos. Con motivo de esto hicimos esta pequeña recopilación a propósito del trasplante número 1000 en la Clínica Ruiz de Puebla, en México. Y para octubre de este año hemos hecho 1181 trasplantes, 951 autólogos y 230 halogénicos. Ahí está la curva de distribución de frecuencias acumuladas para septiembre de 2019, donde tenemos ya un poquito más de 1000 trasplantes llevados a cabo en la Clínica Ruiz. Las indicaciones de los trasplantes halogénicos, la más frecuente es leucemia aguda, y ahí ven ustedes muchas otras enfermedades que hemos trasplantado utilizando este método. Y luego en el caso de los autólogos, pues ahí, como ven ustedes, la indicación número 1 es esclerosis múltiple, y les voy a mostrar algunos datos sobre esto, y después mielomas y otras enfermedades. Entonces, para noviembre de 2019, fíjense, en México, en la Clínica Ruiz habíamos hecho 1181 trasplantes. El doctor Gómez Almaguer, en el Hospital Universitario de Nuevo León, 1100, ese dato me lo dio ayer, y en el Centro Médico La Raza, 1141 trasplantes. 573 trasplantes en un hospital del Seguro Social en la ciudad de Puebla, y luego en el Hospital de Nutrición, 388 trasplantes. Aquí están las personas que han trasplantado en estos sitios. Aquí está el doctor Gómez Almaguer, el doctor Jorge Vela, del Centro Médico La Raza, y un servidor. Y esa foto fue tomada hace 2 o 3 días con motivo de una reunión de trasplantólogos que hubo en México. En relación a los autotrasplantes, comenzamos en 93, les decía a ustedes, y los hacemos de manera ambulatoria. No congelamos a las células, les damos periodos cortos de quimioterapia y acondicionamiento. Lo que más usamos es dosis altas de melfalán. En el caso específico de los mielomas, les hacemos aféresis para obtener entre 1 y 6 millones. Fíjense, por ahí dicen que hay que usar por lo menos 2 millones de células por kilo. No es cierto eso.
con uno es más que suficiente. ¿Y por qué? ¿Y por qué dijeron que dos? Pues porque alguien lo publicó hace algún año. Son de esas cosas que se van quedando en la literatura. Con uno se puede perfectamente bien. Nosotros siempre lo hemos hecho así. Antibióticos y antimicóticos orales y G-CSF cuando es necesario. 10 años después de haber iniciado este programa, publicamos este trabajo y luego, aquí la pregunta que no voy a entrar en mucho detalle, pero ¿se requiere congelar a las células para hacer un trasplante autólogo? La respuesta es muy sencilla, no se requiere. Pero mañana voy a hablar con más detalle de eso, así es que ya sobre eso no voy a elucubrar más. No se necesitan esas instalaciones para trasplantar. Después de esclerosis múltiple, mieloma múltiple es la indicación más frecuente de trasplantes autólogos. Fíjense cómo les va a nuestros pacientes con mieloma trasplantados de manera ambulatoria con Melphalan 200, una sola dosis. La verdad es que les va bastante bien y esto es un método simplificado que no requiere ni siquiera hospital. Cuando yo comencé a hacer estas cosas hace muchos años, pues, mis compañeros de la Clínica Mayo se escandalizaron. Ahora ya lo están haciendo así. Ya en la Clínica Mayo no internan a los pacientes con mieloma para trasplantarlos. Hemos hecho 951 trasplantes autólogos, ambulatorios el 95%, hemos tenido que hospitalizar al 5%. 1 millón de células es suficiente, les hacemos entre 1 y 4 aféresis, las más de las veces una sola es interesante, es suficiente. Plerixafor casi nunca utilizamos. El doctor Gómez tiene un dato interesante sobre dosis bajas de Plerixafor, la mitad de la dosis que recomiendan los extranjeros, y funciona igual. Son cosas que, o sea, dogmas que hay que romper para hacer las cosas más realistas en relación con lo que pasa en nuestros países. Así les va a los autólogos en términos generales, con hemopatías malignas. Y fíjense ustedes, en mieloma múltiple, los autólogos y los halogénicos, les va mejor ciertamente a los autólogos. Esto es un poco manipulado porque le hace uno un halogénico a un mieloma cuando el paciente está ya muy malito, ¿verdad? Cuando está más o menos bien, pues le hace uno un autólogo. Así que esos son datos que hay que tratar de ver en contexto, pero son los que hemos hecho nosotros en Puebla. Hemos trasplantado 793 pacientes con esclerosis múltiple, con un esquema interesante que diseñamos. Trasplantamos cualquier tipo de esclerosis múltiple, les pedimos que estén 3 meses sin inmunosupresión, que tengan un Karnofsky mayor de 70%, un EDSS menor de 7, y los acondicionamos con ciclofosfamida 200 miligramos por kilo, dosis total, y rituximab 1 gramo. Solamente los que tengan por abajo de 7 los trasplantamos porque pues tienen que venir de fuera en avión y requieren caminar por lo menos para poder llegar ahí. Y si este es el esquema de acondicionamiento habitual para hacer un trasplante autólogo en esclerosis múltiple, nosotros hemos hecho muchas modificaciones que son fundamentales, las del método mexicano, que son fundamentalmente hacer todo fuera del hospital, hacer las aféresis fuera del hospital, poner las quimios del hospital, no utilizar camas, ¿verdad? Y mantener al paciente siempre ambulatorio. Este es el esquema. Ven ustedes, 2 dosis de ciclo, 50 por kilo. Luego filgrastim, 2 dosis más de ciclo. Aféresis, el trasplante, filgrastim hasta que se recuperen y después les ponemos 1 gramo de rituximab en la vena. Y con eso hemos trasplantado casi 800 pacientes con esclerosis múltiple, quienes han venido de muchos lugares del mundo. Desde que comenzamos a hacer este programa lo registramos ahí en el clinicaltrials.gov y la verdad es que casi todos los pacientes con una sola aféresis pueden trasplantarse. El número de células CD34, 2.6, con rango de 1 a 9.6, otra vez, 1 millón es suficiente, no hay que preocuparse si tiene uno 0.8, 0.9, porque es para efectos prácticos lo mismo, yo creo. Entonces, el paciente con esclerosis múltiple recupera granulocitos en 7 días, recupera plaquetas en 5 días. Algunos se tienen que ir al hospital, hemos tenido que admitir a 12, algunos hay que ponerles glóbulos rojos y algunos hay que ponerles plaquetas, pero son realmente poquitos. Y fíjense, de estos casi 800 se nos han muerto 2 pacientes nada más, lo cual indica que es un procedimiento razonablemente seguro.
Ahí está, 2 muertes, 0.2%. Hemos tenido que mandar aquí 15 al hospital, las aféresis, las transfusiones. Y bueno, hemos publicado esta experiencia de estudios de factibilidad para llevar a cabo estos programas de trasplante, y luego cómo hemos determinado la seguridad de este procedimiento sin congelar las células y haciéndolos totalmente de manera extrahospitalaria. Y recientemente publicamos nuestra experiencia ya con los resultados de cómo mejoran desde el punto de vista neurológico los pacientes trasplantados con esto. Los pacientes con esclerosis múltiple primera progresiva, secundaria progresiva y recurrente remitente mejoran más o menos el 70%, y esto se incrementa 18 meses después del trasplante, de tal manera que un año a año y medio después del trasplante es cuando mejor se obtienen resultados en pacientes con esclerosis múltiple trasplantados con el método mexicano. En alotrasplantes optamos por utilizar métodos de intensidad reducida. El doctor Gómez Almaguer y un servidor comenzamos a hacer estos métodos de intensidad reducida en 96. David hizo los primeros para allá, luego hicimos aquí algunos en Puebla, y juntamos 4 casos que publicamos aquí en Bone Marrow Transplantation, en donde señalábamos que podíamos trasplantar empleando un esquema no mioablativo y además totalmente fuera del hospital. Eso en su momento, pues desde luego fue considerado como una herejía. Utilizamos busulfán, ciclofosfamida y fludarabina, pacientes ambulatorios, pocas aféresis, otra vez 1 millón de células por kilo es suficiente, pocas transfusiones, no les damos ganciclovir, no les damos inmunoglobulinas y empleamos lo menos posible los factores de crecimiento. Ahí están las dosis de busulfán, ciclofludara, ciclosporina y metotrexate que empleamos. Es un esquema de intensidad reducida. Y ahí ven ustedes para junio de 2019 228 pacientes, el tiempo que tardan en lograr granulocitos, 13 días, plaquetas, injerto agudo 21%, crónico 17%, mortalidad al día 100 17%, supervivencia a 150 meses 48%, y son cifras pues similares a las que se obtienen en otros programas de trasplante de otros lugares del mundo. Ahí están en azul los trasplantes autólogos hechos en la Clínica Ruiz, y en rojo los halogénicos empleando el método de acondicionamiento no ablativo, las curvas de supervivencia de los pacientes con trasplantes halogénicos. Y si se fijan ustedes, pues esto está en la Clínica Ruiz, en el Princess Margaret en Toronto, son cifras más o menos similares. Es decir, el acondicionamiento no ablativo funciona, es fácil de hacer, no requiere hospital, es barato y es una realidad para economías limitadas. ¿Los pacientes recaen más con estos esquemas? Sí, pero se mueren menos al principio, de tal manera que el producto final es que viven más o menos los mismos a largo plazo, y yo personalmente creo que es una realidad para países en desarrollo. Fuimos los primeros en el mundo en hacer trasplantes de intensidad reducida en niños y en adolescentes. Junto con el grupo de David hemos hecho todas estas investigaciones. Y luego, bueno, esto también lo hemos hecho en Hodgkin, en leucemia aguda mieloblástica elegible para un trasplante convencional. En leucemia amiloide crónica hemos demostrado que es más barato trasplantar que dar Gleevec, sobre todo en la época en la que no había más que el Gleevec original. Podemos trasplantar sin transfundirle al paciente sangre, lo cual abarata costos y para algunas cuestiones de creencias religiosas es importante. También hemos empleado esquemas de intensidad reducida en anemia plástica, en leucemia aguda refractaria mieloblástica, que obviamente, o bien en recaída, que obviamente pues no les va tan bien a los pacientes. En linfoblástica los resultados no son buenos, y esto probablemente deriva del hecho de que la leucemia linfoblástica es poco sensible al efecto de injerto contra leucemia. Y como les decía a ustedes, hemos mostrado que a largo plazo es más barato darles un trasplante mieloide crónica que darles Gleevec durante mucho tiempo.
También lo hemos analizado en linfomas y en el caso de células placentarias tuvimos una experiencia pequeña ahí con los cordones que trasplantamos, nos fue bastante mal, yo diría, y eso derivó fundamentalmente de que eran malos los cordones que hay en México. Y luego también hace poco escribimos con el doctor Gómez Almaguer esta revisión de trasplantes haploidénticos, de lo cual se va a hablar extensamente mañana y sobre lo que no voy a abundar más. Creemos que en el caso de los haploidénticos la ciclofosfamida post-trasplante es mejor que el Clinimax. Y otra cosa interesante es que de la publicación inicial que hicimos con David Gómez de los 4 primeros pacientes trasplantados fuera del hospital, había 4 casos, a esta otra publicación en donde tenemos ya 132 casos trasplantados fuera del hospital, pudimos demostrar que el paciente no solamente le va bien, sino que le va mejor si nunca se va al hospital. Y esto deriva de muchas cosas, entre otras de la incidencia y de la gravedad del injerto contra huéspedes, que es mayor en su caso quienes se van al hospital en comparación con aquellos que se mantienen fuera del hospital, lo cual pues ha sido ya corroborado en países nórdicos y en otros lugares del mundo. Si puedes mantener al paciente fuera del hospital cuando los trasplantas, no lo metes al hospital, se va a poner peor. Le va a dar más injerto contra huésped, va a ser más fuerte el injerto contra huésped, se va a infectar más, se va a morir más, así que mejor mantente lejos del hospital. Fíjense, la supervivencia de pacientes trasplantados fuera del hospital versus aquellos trasplantados dentro del hospital están mejor a los que nunca se fueron al hospital. Esto también tiene sus puntos curiosos, porque claro, el más malito es el que se va al hospital, el que está mejor es el que no se va al hospital, y por ese solo hecho el pronóstico puede ser diferente. Pero siempre que pueda uno mantener al paciente fuera del hospital, no lo metas al hospital. Así que estas unidades de flujo laminar yo creo que ya deben ser parte de la historia de quienes trasplantamos médula ósea. El esquema de acondicionamiento no ablativo mexicano también lo hemos empleado para cordones. Los resultados han sido malitos, como les decía yo a ustedes. Juntamos la experiencia del doctor Gómez Almaguer con la de nosotros hace algunos años, y pues sí, encontramos lo siguiente: los bancos de cordón en México están muy limitados. Obtener células de cordón del extranjero es tremendamente costoso y es algo fuera de la realidad. El National Marrow Donor Program encareció brutalmente las células de cordón. Antes uno las podía comprar en España, en Inglaterra, pero ahora ya les metió la mano el NMDP y encareció brutalmente todo. Y desde luego ahora ya con datos de que el haplo es mejor que el cordón, pues hay que olvidarse de los cordones umbilicales, es lo que pensamos nosotros. Entonces, el haploidéntico es seguramente la opción mayor. Estos datos ya los presentaron previamente, y desde luego no hay que meterse en Clinimax. Si uno compara Clinimax contra ciclo post-trasplante, es muchísimo más barato y realista la ciclo post-trasplante. Otra cosa que David Gómez acaba de demostrar recientemente es que es muy interesante, es los aparatitos para radiar las bolsas de sangre en los trasplantes halogénicos. La verdad de las cosas es que no se requiere esto. Fíjense, David publicó esto en BBMT hace poco, en el que analizó lo publicó como infecciones bacterianas incrementadas en pacientes a los que se les pusieron cordones no radiados. Pero fíjense, lo interesante es que aquí está la prevalencia de injerto contra huésped en sujetos que recibieron bolsas radiadas y las que recibieron bolsas no radiadas. Es igual, o sea, no hay que radiar las bolsas, no se necesita, y se pierde dinero haciendo ese procedimiento. Filgrastim, hay en México varias opciones, hay biosimilares de filgrastim. Nosotros hicimos un estudio en pacientes con esclerosis múltiple y demostramos que el filgrastim mexicano es igual o mejor que el Neupogen de Roche. Entonces es mucho más barato. No hay que usar el Neupogen de Roche. Esto, yo lo que creo, y perdón que si hay alguien aquí de Roche, y esta observación que hicimos nosotros hace algún tiempo,
El doctor Gómez de León, que es el hijo de David, junto con su grupo de trabajo, analizó 3 Filgrastims y demostró que están igualmente buenos los 3 mexicanos que el Neupogen. Entonces, pues no se metan a gastar dinero en cosas innecesarias. Otra cosa que para nosotros ha sido muy importante es que en esta publicación hecha en 2000, y esta es la última publicación que acabamos de hacer hace menos de un mes sobre trasplantes en esclerosis múltiple, hemos hecho 158 publicaciones, los cuales nos ha mantenido más o menos inquietos y ocupados. Entonces, empleando estas modificaciones que les acabo de mostrar, los métodos mexicanos para trasplantar la médula ósea cubren la misma proporción de pacientes, no son una manera sencilla de trasplantar, requieren mucho apoyo de laboratorio, no requieren unidades especiales, es más, no se requiere ni siquiera un hospital, ni para los haploidénticos, ni para los halogénicos, ni para los autólogos. Los haploidénticos se tienen que hospitalizar con más frecuencia que los halogénicos porque se complican más, pero hay una proporción como del 50% de haplos que no requieren hospitalizarse, y desde luego pues son más baratos. Esto ha dado como resultado que más pacientes se trasplanten en México, que más pacientes se curen como resultado del trasplante, que más trabajos se publiquen, que haya una mejor educación médica, que haya una mejor atención médica, y que desde luego México por lo menos ya se escuche en el mundo de los trasplantes, cosa que antes, cuando los trasplantes eran mucho más complicados, no se podían hacer. Nosotros coincidimos totalmente con la recomendación de que las unidades de trasplantes sean certificadas por FACT-JACI. Ya tuvimos nosotros nuestra primera inspección, estamos atendiendo las observaciones que nos hicieron. La unidad del doctor Gómez Almaguer ya está certificada por FACT, y creo que sí es importante tener ese tipo de certificaciones para garantizar que las cosas se hagan bien. Aquí está Julio Glockner, que es este personaje, es un poblano. Utilizo esta frase para referirme a cómo este trabajo que les he mostrado a ustedes es el resultado de la simpatía y de la amistad. Todos lados, por desgracia, cada vez menos comunes en una cultura empeñada en la rivalidad, la envidia y la descalificación, el interés económico y el afán por alcanzar aquella vacuidad que se llama éxito. Entonces, la utilizo para referirme un poco a la relación que hemos tenido el doctor Gómez Almaguer y yo haciendo trasplantes, modificando métodos, y hace algunos años el CIBMTR nos dio esta distinción del Distinguished Service Award a los dos por los cambios que hemos hecho en los métodos para trasplantar la médula ósea. Hemos hecho algunas publicaciones que se han considerado en su momento como herejías, pero que finalmente han mostrado ser útiles. Aquí está Paul Martin, que como ustedes saben era el presidente del American Society of Bone Marrow Transplantation cuando ocurrió esto, y que fíjense cómo aquí tiene pelo amarillo Paul Martin, pero David Gómez también pelo amarillo, y yo también. La verdad de las cosas es que Donald Trump indicó poner unos focos amarillos encima de esta ocasión en la que nos dieron esa distinción, para que todos estuviésemos más o menos uniformados y parecidos a él. 3 trasplantólogos con pelo amarillo como Donald Trump. La verdadera vergüenza de la medicina mexicana. Bien, entonces las sugerencias, las repito: comenzar con autólogos, los sencillitos, mielomas, esclerosis múltiple, son facilitos de hacer. No se meten en tantas complicaciones. No hacer una unidad de trasplante médula ósea, pueden ustedes utilizarlo de manera extrahospitalaria, y un hospital normal es suficiente para admitir a los pacientes que se complican durante los trasplantes. Se complican más los haplos, luego los halos, y los que menos tienen que ir al hospital son los autólogos. Pero no se requiere una unidad de trasplantes, basta con que tengan un hospital decente para poder hacer estas cosas. Hacerlo siempre que sea posible de manera ambulatoria, no congelar las células, y de esto hablaremos más mañana, no comprar un congelador de células. Después, lanzarse a los halogénicos, específicamente empleando intensidad reducida.
no hacer un banco de cordón umbilical. Hoy en día hay gente que dice, vamos a destinar esa cantidad de dinero para hacer un banco de cordón umbilical. Ya no te va a servir. Olvídate de eso. No uses células de cordón. A menos que vivas en Valencia, en donde Miguel Ángel Sanz tiene un 100% de toma de injerto de las células de cordón. ¿Quién sabe cómo le hace? Yo no pude, ni tampoco David Gómez. Pero bueno, entonces, ¿perdón? ¿Ya los abandonó? Pues sí, era una situación así muy dramática, que Miguel Ángel decía que todos sus cordones les pegaban a sus pacientes. Pues a mí ni la mitad me pegaban, ¿verdad? Y a David tampoco. Entonces, de plano ya olvidamos eso. Además son mucho más caros por las razones que les digo, ¿verdad? Seguir con Aplos, empleando el ciclo familia post-trasplante, no comprar el Clinimax, emplear biosimilares domésticos. Por lo menos los de México funcionan bastante bien. Yo sé que aquí tienen algunos y que en Argentina hay varios. Creo que de los que probó David hay algunos argentinos, ¿no es cierto, David? Uno o dos, todos son argentinos y funcionan bien. Y ahí se ahorra mucho dinero. No radiar los productos. Y no comprar un equipo para radiar productos sanguíneos. Y finalmente, si sigue habiendo dudas, pues preguntarle a su cónyuge, ¿verdad? Eso siempre es útil. Entonces, aquí en la Clínica Ruiz, donde comenzamos a trabajar hace ya algunos años, fíjense, hemos logrado hacer el programa de trasplante de médula más grande del mundo en esclerosis múltiple. El número de pacientes que hemos trasplantado con esclerosis múltiple es el más grande del mundo ahí. El programa de trasplante de médula más grande de México en cuanto al número de trasplantes se refiere. La unidad de aféresis más grande del país, haciendo todas estas modificaciones que les dije. Tenemos una unidad de estancia extrahospitalaria que mañana les voy a mostrar, en donde los pacientes, para no ir al hospital, los tenemos en un edificio donde están muy bien resguardados y muy bien atendidos. Tenemos certificación ISO 9001-2015. Estamos en la fase de resolver las observaciones que nos hizo la inspección de FACT-JACI. Hemos tenido ocasiones de publicar trabajos tanto en el país como fuera del país y reconocimientos nacionales e internacionales. Esta es una foto con la que termino esta presentación. Mi familia está aquí, mi esposa, a la que le pregunto todas estas cosas que no sé. Oye, ¿compro Clinimax o no? No lo compres. Mejor cómprame otro coche. Pues sí. Aquí está mi hijo médico, que está casado con una doctora que también trabaja con nosotros. Rodrigo, mi hijo, Manuel, y ahí los 7 nietos y hasta el perro que el pobrecito está casi ciego, y está ya muy viejito. La utilizo para agradecerle a Lilian la generosa invitación que me hizo para platicar con ustedes de estos temas y también para darles a todos los aquí presentes las gracias por su atención y su paciencia. Muy amables. Muchas gracias, doctor Guillermo Ruiz. Tenemos ahora, yo creo, 5 minutos de preguntas antes de organizar el panel. 5 minutos de preguntas mejor en relación a la presentación. Cuando uno habla ambulatorio, habla de en su casa o en un hotel cercano al hospital. Depende de dónde vive el paciente. ¿Ya? Mire, mi consulta es privada nada más. David tiene hospital público, entonces David sí tiene que internar a algunos pacientes porque les queda muy lejos su casa o bien las condiciones en las que viven no son buenas como para tenerlos en su casa. Además, los que yo veo se quedan en hospitales, se quedan en casas de familiares, y a los extranjeros que vienen para trasplantarse esclerosis múltiple los metemos en un edificio que tenemos especial
que se llama CORE, Center for Outpatient Residence, en donde los pacientes se quedan durante 28 días en un ambiente totalmente controlado. Les damos de comer comida muy especial, tenemos ahí con sus acompañantes, tenemos enfermeras, médicos las 24 horas, y el paciente no va al hospital más que 1 o 2 veces en cada 100 casos. De tal manera que sí es, digamos que dependiente del nivel sociocultural del paciente, y siempre que sea posible el paciente se mantiene fuera del hospital. En mi caso, yo mantengo más pacientes fuera del hospital que David por este tipo de diferencias que hay en la facilidad para que el paciente fuera del hospital vaya al hospital si tiene fiebre durante el periodo de neutropenia o alguna cosa, ¿verdad? Por eso los halogénicos o cualquiera que tenga fiebre le tiene que poner inmediata de cama, porque... Sí, eso es crítico. O sea, el paciente está vigilado, lo vigilamos cada 24 horas en la consulta, y si desarrolla alguna complicación de inmediato nos avisa y se va al hospital. Los pacientes estos de esclerosis que tenemos en el CORE tienen ahí mismo médico y enfermera que a su vez nos avisan a nosotros y los metemos al hospital. Si el paciente hace fiebre con neutropenia, obviamente antibióticos endovenosos es la solución, pero eso ocurre en una proporción muy pequeña de pacientes, más en los halogénicos que en los autólogos, pero es posible hacerlo totalmente extrahospitalario. Sí, doctora. 2 preguntas. ¿Qué profilaxis antifúngica usan en los pacientes, ya que no están en una sala con sintomas? Y la otra pregunta es en detalle, ¿por qué no sirve irradiar los componentes sanguíneos? La profilaxis que tenemos Bactrim y Traconazol para los trasplantes autólogos y halogénicos. Profilaxis de injerto contra huéspedes, ciclosporina y metotrexate. ¿Por qué no sirve irradiarlos? No, aquí la pregunta yo creo que debería ser al revés. ¿Por qué los siguen irradiando si ya saben que no sirve, ¿verdad? Hace tiempo alguien dijo que había que irradiarlos para que no tuvieran leucocitos viables y no hicieran más injerto contra huésped. Pero la verdad es que con la publicación que hizo David, si utilizan filtros leucocitadores, que eso sí es muy importante, ya no se requiere radiarlos. O sea, si tienes un buen filtro, ya no radies. Y hoy en día, pues todo el mundo tiene filtros para hacer estas cosas. Eso vale únicamente para los halogénicos, desde luego, los aplodiéticos. Para los autólogos eso no aplica, ¿verdad? Pero David demostró en esa publicación interesante que si no los radías pero usas filtros, les va igual, entonces te ahorras los costos de la radiación y además inconvenientes. Por ejemplo, a mí no me cuesta ningún trabajo radiar los productos, pero él me decía que sí, que en su hospital es más complicado técnicamente. Entonces dejó de hacerlo y demostró eso. Entonces no parece ser estrictamente necesario. Esa es la conclusión. Sí, doctor. Gracias por la exposición. Claro, el problema que nosotros tenemos acá es con los si no se usa sala EPA en el leucemia aguda y el paciente no trasplantado, la fibrosis, digamos, es una incidencia tremenda. Por lo tanto, nos obliga, digamos, a estar más pendientes, digamos, de los ambientes protegidos. Y también las condiciones locales, digamos, en que viven los pacientes, de alguna manera, digamos, las cargas de cobre, no sé si vivimos en ciudades grandes, no sé, también, digamos, tenemos fibrosis de tipo ambulatorio. Una espada de Damocles, ¿ya? Y un comentario respecto, digamos, a la criopreservación, digamos, yo estoy de acuerdo, digamos, en lo que se ha dicho, pero a veces los pacientes con mieloma múltiple, cuando recaen, reciben un segundo trasplante, 5 años, 8 años después del primero, y ya es bastante bien. Y si no se hay criopreservación, ellos pierden la posibilidad, digamos, de tener este segundo trasplante. Y después no se pueden recuperar. Entonces, también un comentario al respecto. Bien, en el caso de las aspergilosis hay que señalar que todas estas observaciones están hechas empleando esquemas de intensidad reducida, en donde la proporción de complicaciones con aspergilosis es considerablemente menor. Además, la posibilidad de que una persona se infecte con aspergilosis en el hospital es mayor que si se mantiene fuera del hospital. Eso ya también está demostrado.
Entonces, repito, esto aplica para esquemas de intensidad reducida. Y por lo que toca a la situación del mieloma que hay que retrasplantar, bueno, sí, o sea, si uno calcula que el paciente va a tener que ser retrasplantado, sí conviene congelar un poco las células. El no congelar las células permite, primero, trasplantar a un mayor número de pacientes, porque no depende de que tenga o no unidad de criopreservación. Pero también tiene sus problemas, o sea, el no congelar las células impide un trasplante tardío posterior. Yo la verdad es que casi nunca hago un segundo trasplante, y cuando lo tengo que hacer, vuelvo a movilizar al paciente, y con los esquemas novedosos de movilización empleando filgrastim, con o sin plerixafor, no puede movilizar a los mielomas que antes no se podían movilizar tan fácilmente. Entonces la necesidad de criopreservarlos es menor, empleando este tipo de esquemas de movilización, yo creo. Por otro lado, el mantener una unidad de criopreservación continua, estar alimentando con nitrógeno líquido y demás, es bien caro, ¿verdad? Y es probablemente más caro eso que emplear plerixafor, este tipo de nuevos procedimientos para movilizar pacientes que antes se consideraban como malos movilizadores. David seguramente nos va a comentar después de que él ha demostrado que con dosis menores de plerixafor se puede hacer la movilización específicamente con el 50% de la dosis, lo cual pues, hace que la necesidad de mantener las células congeladas durante mucho tiempo sea cada vez menor. Yo no lo hago ya. Yo tenía un congelador, ya lo dejé de usar, ¿verdad? Sí, doctora, usted quería preguntar algo. Si lo tienen desuso, no lo pueden regalar. Se lo regalo con gusto, con una condición, con que usted pague el traslado de Puebla para acá. Doctora. Sí, doctora. Respecto a la terapia tradicional, me llamó la atención el bajo número de pacientes confundidos. ¿Bajo qué nivel, con qué criterios confunden plaquetas, por ejemplo, de los pacientes? Solo por abajo de 10.000. No antes. Ahora, esas cifras que les mostré ahí con más detalle son de esclerosis múltiple. Los pacientes hematológicos. Los pacientes hematológicos sí se aplacian más, porque, o sea, el paciente con esclerosis múltiple es sencillito porque nunca ha visto quimioterapia, es una médula totalmente fácil de recuperar, etcétera. El otro sí requiere más y sí les transfundimos más. Sin embargo, hicimos nuestro análisis de qué porcentaje de trasplantes hechos con el método en pacientes hematológicos no se transfunden, es como 70-80%. O sea, terminamos transfundiendo solamente como el 20 o 30% de los pacientes, lo cual ha sido atractivo, específicamente testigos de Jehová. Oiga, doctor, me dijeron que usted me puede trasplantar la médula sin transfundirme. Sí se puede. Pero los testigos de Jehová luego, por ejemplo, la bolsa de precursores hematopoyéticos que uno le va a transfundir, pues no nada más lleva precursores hematopoyéticos, lleva glóbulos rojos y plaquetas y muchas cosas más. Ustedes saben mejor que yo eso. Pues eso no lo rechazan los testigos de Jehová, solamente rechazan los paquetes de glóbulos rojos. Entonces, un poco raro eso, ¿verdad? Pero yo he trasplantado a varios testigos de Jehová y sí se puede sin transfundirlos. David ha hecho lo mismo. Sí, doctor. Una realidad de nuestro país también es que hay poco acceso a drogas que son muy caras. Fan, Tirotepa, el Falana está más disponible. ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Han utilizado genérico? ¿No importa? Mire, el busulfán lo usamos oral, que es muy barato. David tiene alguna experiencia con busulfán endovenoso también, que es más caro. El melfalán depende de dónde lo compres. Por ejemplo, si lo compras en Estados Unidos, en Houston, en el MD Anderson, una ampolleta de 50 miligramos de melfalán te cuesta más de $5,000. Esa misma ampolleta en España te cuesta como 20 euros. ¿Por qué es eso? Pues porque en Estados Unidos el melfalán lo compró Celgene para hacerlo caro y matar al trasplante. No trasplantes, dale lenalidomida. Ese es el objetivo de Celgene, ¿verdad? Entonces, se puede, haciendo trucos, encontrar formas genéricas que funcionan igualmente que las otras.
El melfalán en México ya lo tenemos por bien endovenosa. Hay un melfalán argentino bastante bueno que se utiliza para hacer trasplantes. Hicimos una vez también una comparación. Uno puede trasplantar mielomas con melfalán oral, que es bien barato. Ya analizamos la comparación entre trasplantar con melfalán oral versus melfalán IV. Les va más o menos igual, con cierta tendencia a que les vaya mejor con melfalán oral, perdón, con melfalán endovenoso. Pero si no lo tienes, lo puedes hacer con el melfalán oral, ¿verdad? Igual el busulfán y la ciclofosfamida, bueno, esa es muy barata. Desde luego, fludarabina hubo una época en la que no se consiguió en México, ahora ya se puede conseguir nuevamente. En fin, se le puede dar la vuelta a ese asunto, y los medicamentos que utilizamos en el minialo, busulfán, ciclofosfamida y fludarabina, son realmente fáciles de conseguir y baratos en México, y yo creo que en toda Latinoamérica se puede hacer eso. En Argentina hay una cantidad enorme de productos. Ustedes están aquí pues traslomita nada más con los argentinos, ¿verdad? Lo pueden conseguir con relativa facilidad, yo creo. Y si hacen estudios para demostrar que les va igual, bueno, pues hicimos también hace tiempo alguna publicación sobre comparar el método mexicano con fludarabina oral versus fludarabina endovenosa. Les va igual. También se puede utilizar el fludar oral para trasplantar pacientes. Entonces, pues uno se tiene que ir adaptando. Y a eso es a lo que me refiero cuando digo que no es bueno pensar en que yo quiero reproducir lo que aprendí a hacer en Valencia con Miguel Ángel Sanz para trasplantar cordones. Lo va a hacer exactamente igual. No vas a poder. O sea, va a ser diferente y te vas a tener que adaptar y vas a tener que hacer cambios para que seas más realista. Porque si quieres hacerlo exactamente como lo hizo en la Clínica Mayo mi cuate Clark Hoagland, pues no, yo honestamente confieso que cuando volví de la Clínica Mayo dije yo, esto no lo voy a hacer en México nunca, no va a poder, ¿verdad? Mejor voy a encontrar la forma de hacerlo de manera distinta para poder trasplantar a un mayor número de pacientes. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Lilian, ¿tú qué querías preguntar? Ella vio cómo lo hacemos, o sea, no son cuentos, ¿verdad, Lilian? Así lo hacemos y bueno. También él vio cómo lo hace David y, en fin. Es una traición. No. Estos salvajes mexicanos dicen muchas tonterías que nadie puede reproducir. Muchas gracias, doctor